Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos al primer conversatorio de la serie Viejos Vecinos, Nuevo Diálogo 2020. Muchísimas gracias por acompañarnos. Déjenme, les platico, tuvimos el honor de empezar esta serie el año pasado con Tatiana Cloutier y Jesús Ramírez. Y miren, en un año el mundo está de cabeza en estos días. Es un placer comenzar esta serie y tenemos mucho que explorar en estos días. México y Estados Unidos somos más que vecinos, somos familia y compartimos una casa común. Hoy queremos hablar de esa casa común. Millones de personas, bienes, proyectos transitan todos los días entre nuestros países y mantienen a nuestra región viva, diversa y dinámica. ¿Y qué decir del agua, los mares, de las aves y todos los recursos naturales? Pero nuestra vecindad no es nada sencilla y enfrenta también fuertes retos, y hoy particularmente. Para hablar de estos desafíos y oportunidades comunes entre México y Estados Unidos, es que Global Exchange organiza desde el año pasado la serie de diálogos titulados Viejos Vecinos, Nuevo Diálogo, donde buscamos reunir algunas de las mentes y liderazgos más brillantes de la región para poder llevar a cabo conversaciones que impulsen la colaboración y desafíen el mito de que somos distantes o diferentes. Agradecemos mucho a nuestros socios del periódico La Opinión de Los Ángeles y Rompeviento TV y invitamos a todos los que nos ven a que compartan, se tomen un minuto para compartir en sus muros de Facebook esta conversación para que el mundo se pueda enterar de lo que aquí sucede. Hoy a Gema, Robert, le pido, tomen este minuto para ir ahí al Facebook y compartirlo desde el Facebook de Rompeviento TV. Y bien, vamos a comenzar. Hoy en nuestro primer conversatorio vamos a hablar con un panel de lujo y vamos a hablar sobre un tema muy importante de la agenda binacional. Nuestros países comparten territorio y recursos naturales, como les había platicado. Al mismo tiempo, el 1 de julio entra en vigor la primera etapa de uno de los principales tratados comerciales y más lucrativos del mundo. ¿Cómo aseguramos que la vida económica de nuestra región no ponga en riesgo ni termine los recursos naturales? ¿Cómo podemos poner el medio ambiente y la sostenibilidad en el centro de la agenda binacional sin que ésta compita con la agenda de producción ni económica? Y cómo además hacemos de esta agenda un asunto no solo de gobierno, sino de toda la sociedad binacional. Para hablar de esto, le quiero dar la bienvenida y nos sentimos muy honrados con la presencia de Gema Santana. Gema Santana actualmente es coordinadora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como parte de la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República de México. Gema, bienvenida, muchísimas gracias. Gema es una extensa emprendedora social y pública, tiene muchísimos años de experiencia, más de 15 años de experiencia en sociedad civil, en gobierno, en sector privado, desde donde ha tenido mucho reconocimiento y muchas posiciones de liderazgo en materia de cómo combinar con mucha creatividad la innovación y la sostenibilidad. La producción, ser capaces de mirar a largo plazo, pero sin dejar de mirar lo que tenemos que cuidar. Y también darle la bienvenida a Rob. Rob Collier, bienvenido. Un verdadero honor tenerte con nosotros. Rob es un consultor de grupos y fundaciones estadounidenses sin fines de lucro sobre política climática y desarrollo de energías renovables. Su trabajo se centra en la planeación de la transición de combustibles fósiles a las energías renovables y en la creación de puentes entre grupos laborales, ambientales y de justicia ambiental en California y otros estados. Como ustedes saben, Rob es muy discreto en su descripción curricular, pero Rob ha estado al frente, sin duda alguna, de hacer de California uno de los estados modelo a nivel mundial en cómo hacer estas transiciones. Desde California es el gran referente de muchas economías locales sobre cómo hacer esta transición. Así que no solo es California, es un líder global. Fue además durante 16 años reportero de San Francisco Chronicle en México y tiene mucha experiencia con México. Bienvenido. Vamos a comenzar. Bienvenidos a los dos. Gema, por favor, vamos a tomar el mayor provecho de tu tiempo en los próximos 50 minutos. Por favor, cuéntanos cuáles son los principales desafíos que hoy tiene nuestra región. Si quieres hablar de México, si quieres hablar de la región, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Bueno, muchas gracias, Marco, por la invitación. Me encanta que Placer. podamos conversar de estos temas. Mucho gusto, Robert. Conozco tu trabajo, lo admiro. Me encanta compartir esta conversación contigo, con expertos de medio ambiente. Como ustedes saben, me toca coordinar una visión
sistémica, integral, que es esta hoja de ruta que nos muestra estas tres dimensiones del desarrollo, ¿no? El impacto económico, el social y el ambiental. Cuando hemos estado acostumbrados, y quiero empezar por eso, hemos estado acostumbrados a aprender o a especializarnos de manera lineal o sectorizada en los temas. Hoy en día eso ya no funciona. Nos estamos dando cuenta que necesitamos pensar de forma sistémica y de integrar todo el tema ambiental de forma transversal en cualquier disciplina, porque esto tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Y parece ser que a veces las evidencias no son suficientes. Parece ser que con todo y las métricas y todo lo que nosotros podamos probar en incremento de la economía, de las inversiones, de las fuentes de empleo para mediano y largo plazo, parece ser que con todos los indicadores, inclusive con mapas geoespaciales que nosotros trabajamos de la mano con el INEGI, no es suficiente. Creo que entonces el punto clave que no nos va a dar una respuesta en el corto plazo tiene que ser trabajar de la mano con Estados Unidos en un plan muy estratégico para una educación ambiental a todos los niveles, a los trabajadores, a los jóvenes. Es algo más en términos cualitativos, pero que nos va a dar respuestas para que los tomadores de decisiones en mediano y largo plazo contemplen como base al tema ambiental, ¿no? Porque tiene que ver precisamente con invertir en lo que realmente importa, invertir en nuestra salud, en lo que respiramos, en lo que comemos, en lo que bebemos. Y yo quiero nada más resaltar 5 puntos en esta pregunta, de manera muy concreta, Marco. México ocupa en el SDG Index, que es el índice que maneja justo la red de soluciones al desarrollo sostenible que lidera a nivel mundial Jeffrey Sachs. Aquí estamos en el lugar número 78, ¿sí? De 170 y tantos países que han reportado sus indicadores, porque bueno, somos 193 los que firmamos y nos comprometimos a esta hoja de ruta, a esta Agenda 2030, y Estados Unidos está en el número 35. Esto quiere decir que somos vecinos, tenemos una brecha muy, muy, muy grande de la implementación de los ODS, y necesitamos coordinarnos mejor. Bueno, por supuesto, la articulación y la coordinación a los 3 niveles de gobierno en México es también un gran, gran reto. Y por supuesto, pues incluye el tema de los ODS ambientales. Tan solo, por ejemplo, China y Estados Unidos representan 1/3 de la brecha de desempeño global en el objetivo 13. Imagínense también qué importante es que Estados Unidos se comprometa a este ODS 13 para que México, como inercia, también lo adopte en su política pública y privada, ¿no? Ninguno de estos 2 países, ni Estados Unidos ni México, hemos podido avanzar significativamente en la Agenda 2030. Este es el segundo punto. Y bueno, pues los desafíos existen y más ante la pandemia, ¿no? Estamos viviendo crisis de 2 cabezas y de repente están saliendo más cabezas como si fuera una hidra, ¿no? Empezamos con la crisis económica, con la de salud, pero ya empezamos a tener crisis de pobreza alimentaria, crisis de violencia de género, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a articular las acciones ambientales a favor de mitigar los efectos de la violencia y de la economía? El medio ambiente tiene la respuesta, hay muchos modelos que funcionan. Entonces, nada más es cuestión de visibilizarlos y de que en conjunto lleguemos a una narrativa de que esto tiene que ver totalmente con el bienestar de las presentes y futuras generaciones. El tercer punto es que el objetivo 14 de vida submarina en el índice de SDSN, pues ha mejorado moderadamente, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, según este índice se encuentra estancado. Digamos que es uno de los ODS que México va avanzando un poco más que Estados Unidos, ¿no? De los pocos ODS. Por otro lado, en el ODS número 6 de agua limpia y saneamiento, Estados Unidos ha tenido mayores avances, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Mientras que en México sigue siendo un reto muy preocupante porque pues tenemos 3 ríos a nivel nacional que pues cada vez tienen más dificultades de abastecerse o simplemente están sumamente contaminados porque no están, ahora sí que las empresas cercanas a ellos obedeciendo a las políticas. Y por eso aquí en la oficina estamos impulsando y asesorando y entregando los insumos
directamente al Congreso, a la Cámara de Diputados, para una ley general de aguas que cuide este objetivo para que sea de todos. Y finalmente, el quinto punto es que no solo somos socios comerciales, ¿no? Somos vecinos geográficos, como lo acabas de decir, Marco, lo que significa que la situación medioambiental afecta de igual manera para ambos, por lo que la agenda ambiental debería encabezar prioridades para ambas naciones. Ya lo vimos con el TEMEC, ya se están integrando políticas ambientales, eso nos da mucho gusto, e incentivando a que el sector privado efectivamente lo integre como mide sus utilidades, ¿no? A través de los ESGs, los Environmental Social Governance. Entonces, pues con esto creo que podría introducir y responder un poco de tu pregunta. Sí. Robert, ¿cuál es tu idea? Vamos para Estados Unidos. Bueno, gracias por invitarme y me da mucho placer estar en la misma pantalla contigo, Marco, y con Gema. Entonces, realmente, ojalá que esto sirva para algo. Como dijo Gema, estamos en una crisis de muchos tipos, ¿verdad? Crisis ambiental, crisis del virus, crisis económica. Entonces, en tiempos de crisis, muchas veces es muy difícil tomar decisiones difíciles porque ya estamos sobrados de otros problemas. Y con algo que implique un costo económico adicional, puede ser más difícil tomar decisiones ambientales. Obvio, estos son temas políticos. La neta es que son políticos, ¿verdad? Y yo sé, Gema, como oficial del gobierno de México, tiene que ser un poco cautelosa en cuanto a esto, pero yo, como norteamericano, puedo hablar de que en cuanto a mi país no pasa nada si Trump vuelve a reelegirse, ¿verdad? Entonces, vamos a, para el fin de esta plática, yo creo que es más útil seguir hablando como si Biden ganara las elecciones, ¿no? Porque si Trump vuelve a ganar, pues estamos perdiendo el tiempo. Biden, ¿qué podemos hacer? Obvio, tenemos crisis ambiental, la mayor parte o la más grande, el componente más grande es la crisis climática. Y Estados Unidos y México van pues mejor que antes, pero no tan bien como deben hacer para lograr sus metas, las metas que todos globalmente necesitamos alcanzar nuestras metas, nuestras promesas ante los tratados y ante nuestros hijos. También hay otros problemas en cuanto a contaminación de aire, contaminación de agua. Estos son problemas mayormente locales sobre la frontera y se combinan con o tienen efectos en cuanto a la justicia ambiental, la justicia social, porque sus efectos de aire, de agua, golpean mucho a los sectores populares y pobres en ambos lados de la frontera. Estos son temas complicados. Hay muchas entidades de gobiernos nacionales, binacionales, también estatales, por ambos lados de la frontera, trabajando seriamente en cuestiones de cooperación en cuanto al agua, la contaminación del Río Nuevo en Mexicali, Río Tijuana en Tijuana, el Río Bravo, Río Grande, obvio, que son cloacas y necesitan mucho esfuerzo también en cuanto al aire. Hay esfuerzos serios que se están tomando, pero son pequeños relativos al problema, ¿no?
Frontera 2020, que es un programa local para tratar agua y aire, contaminación. Esos son excelentes programas, pero que dan, que dan dinero para proyectos locales, pero cantidades muy pequeñas, comparados al problema en general. Entonces, si estamos hablando de contaminación aire, agua, o estamos hablando del clima, los recursos y las políticas se están haciendo pueden ser buenos, pero son muy chiquitos y falta mucha voluntad política por ambos lados, porque al fin y al cabo todos somos adictos al petróleo, a los hidrocarburos, ¿verdad? Y ambos gobiernos son adictos al petróleo, al gas natural, y es muy difícil cambiar eso, sobre todo en tiempos de crisis. Y podemos hablar más de eso al rato. Muchas gracias a los dos por este panorama introductorio que de manera muy rápida nos deja ver la complejidad y la interdependencia del problema. Es decir, es un problema que adentro de cada país de por sí está conectado a otros problemas, pero a nivel regional uno depende del otro. Y en este sentido, estamos frente a un problema de dimensiones complejas y nos da mucho gusto tener esta conversación con ustedes. Más allá de quien esté en la presidencia de la República, lo que yo diría ahora, mirando el tamaño del problema, el desafío es de todos los mexicanos y todos los estadounidenses. Y la pregunta que les quiero hacer, que tal vez es la pregunta del millón, ¿cómo piensan ustedes que tendría que darse esta transformación en la región? ¿Qué es lo que tendría que pasar? A nivel local, a nivel nacional y a nivel regional, ¿cómo se mira esa transformación? ¿Son solo cambios en el marco normativo? ¿Son solo cambios en las leyes? ¿Es solo responsabilidad de los gobiernos locales o solo responsabilidad del gobierno federal? ¿O cuáles son esas experiencias que dan saltos cuantitativos, Robert, para no seguir hablando de cambios que son importantes pero chiquitos? ¿Cómo se da ese salto cuantitativo? ¿Qué tiene que pasar? Adelante, por favor, Gema. Gracias, Marco. Bueno, haces una pregunta muy importante. Yo coincido totalmente con Robert que tiene que ver con tema de voluntades. Pero también, además de voluntades, yo siento que la voluntad se logra cuando hay una comprensión profunda de los beneficios. Insisto, el tema ambiental se sigue viendo de manera sectorizada o como un tema aparte. Cuando pues debemos ahora sí que lograr de manera muy concreta ir impulsando ambos países con diferentes actores, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, academia, precisamente proyectos de alto impacto con inversiones, fuentes de empleo y que obviamente esto compruebe que benefician a la salud de las personas. O sea, por darte un ejemplo, cada año en México mueren 24,000 personas por las partículas suspendidas. Sumemos lo del COVID. Este es el inicio de una primer pandemia, de muchas más, derivadas precisamente de los cambios climáticos que estamos viviendo. Entonces, si no comprendemos la relación de esto, pues va a ser muy difícil entender que la economía y los impactos sociales y de derechos humanos avancen. O sea, no sigue siendo prioridad de los líderes nacionales y mundiales, precisamente porque no hay una comprensión profunda. Con todo y que nosotros mostramos evidencias, ya hay una formación y una visión, como bien dices, Robert, de vamos con el petróleo, ¿no? Pero yo siempre he dicho, el tiempo y la naturaleza nos dará la razón. El costo va a ser muy, muy caro, desafortunadamente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, desde nuestras trincheras, seguir empujando, aunque suene un cliché, aunque suene coloquial, seguir empujando la conversación, entregando evidencias y haciendo la mayor cantidad posible de alianzas, ¿no? Transitar modelos totalmente tradicionales a modelos de desarrollo sostenible, es decir, empezar a invertir y a conectar
y a bajar todas las iniciativas de los 3 niveles de gobierno en México. Lo estamos haciendo con muchos estados y con muchos municipios para soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Ejemplos de energías renovables para obedecer a resolver el tema de pobreza energética, de la meta 7.1, de la infraestructura verde también. Hay muchos fondos de inversión ya mapeados a nivel nacional e internacional que quieren contribuir, que ya están contribuyendo a los ODS, ¿no? Y pues lo estamos viendo con muchos de los programas que hay de gobierno, que ya empiezan las mismas organizaciones de la sociedad civil y las empresas a meter amparos, las mismas comunidades indígenas a decir que se les proteja sus ecosistemas. Ya es algo que es imparable. Entonces, yo creo que hay que ser pacientes, porque las personas que están pidiendo respeto a la naturaleza y que necesitan totalmente que se prioricen las inversiones basadas en la naturaleza, pues están empujando junto con nosotros, ¿no? Yo creo que una gran respuesta son tender puentes, generar alianzas, pero también incorporar al cuarto sector, que poco se habla de él. El cuarto sector son precisamente estas empresas que en sus modelos de negocio ya hay algunas personas morales en Chile y en Colombia, que son las empresas de beneficio e interés colectivo, las VICs, que justo no ponen al centro la utilidad, sino que el producto y o servicio justifica desde su persona moral que es para resolver un problema socioambiental. Entonces tenemos que crecer este nuevo estilo de economía, ¿no? A este neoliberalismo, transformarlo, ¿no? No quitarlo, sino transformar la visión del capitalismo a ni siquiera un capitalismo consciente, sino a modelos basados en la naturaleza, ¿no? Bien, no destruir, sino dejar ya de lado la economía lineal e integrar pues lo que pues, nos ha dicho fondos de inversión tan importantes como BlackRock, ¿no? Larry Fink acaba de decir que hace un año y medio, que ellos iban a desinvertir de las empresas que no cumplan con los ESGs, ¿no? Y justo acaba de sacar la banca mexicana un índice totalmente para priorizar las inversiones en empresas que sí están midiendo los efectos sociales y de medio ambiente y de gobernanza en México. Entonces yo creo que poco a poco vamos dando pasos firmes. Con la banca estamos trabajando con sociedad civil, con sector privado. En esta oficina todos tienen las puertas abiertas. Hay un Consejo Nacional con 6 grupos de trabajo y seguiremos trabajando e implementando de manera local varios proyectos. Hay muchos, ustedes se pueden meter a la página y hay muchos proyectos, pero casi siempre esas noticias no son tan relevantes. Muchísimas gracias, Gema. Muy importantes apreciaciones. Vamos con Robert. Estamos platicando con Gema Santana, coordinadora de la Agenda 2030 de la jefatura de la Oficina de la Presidencia. Está su título, lo estamos cambiando porque para quienes lo ven no se ve completo en el Zoom, porque dice jefa de la Agenda 2030 para la Oficina de la Presidencia. Ahorita lo cambiamos, están cambiando el equipo técnico. Y Robert Collier, consultor en política ambiental. Estamos platicando sobre los desafíos de la región México-Estados Unidos en materia ambiental. México-Estados Unidos somos mucho más que economía y el problema es mucho mayor y las oportunidades también. Por favor, Robert, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo California dio ese salto cuantitativo o cómo se puede dar ese salto para pasar de un pasado a un presente o un futuro significativo? Bueno, como dije anteriormente, es un conjunto político. O sea, son alianzas que tienes que tejer. Y en California, uno de los logros que hemos hecho es reconocer eso directamente y tejer esas alianzas entre empresa privada, empresas de energía limpia, entre sectores laborales, los sindicatos, los sectores de grupos ambientales y de justicia ambiental, los grupos de base de áreas que quieren no solamente reducir
los gases de efecto invernadero, sino también la contaminación convencional, es decir, contaminación del aire y del agua. Esos co-beneficios son súper importantes para tejer las alianzas que hay que hacer para que se aprueben las leyes necesarias para cambiar nuestro sistema, nuestra economía en general, a una economía de menos emisiones, más limpia, más sostenible. Y eso no es fácil a veces, y hay costos, pero hay que tratar esto no solamente como un problema técnico, un problema de políticas públicas, sino de la política pública. Y hacer esas alianzas, los famosos trabajos verdes. Bueno, ¿qué son? Pero hay mucha retórica sobre trabajos verdes, ¿no? Desde hace 20, 30, 40 años, ¿no? Y a veces esos trabajos verdes son más bien retórica y a veces son reales. Y hay que investigar bien. Y he pasado un buen tiempo de mi carrera recientemente con otros expertos investigando cuáles trabajos verdes son reales y cuáles son retórica, pues, ¿no? Y cómo convencer a la gente, a los grupos laborales, a los grupos de justicia ambiental, etcétera, que los beneficios, los co-beneficios son reales, no son mentira, no son pura pantalla política. Entonces, hacer ese trabajo de investigación y de comunicación y de organización es clave, o ha sido clave en California para que pudiéramos avanzar seriamente en nuestras políticas hacia un futuro más limpio. Muchísimas gracias, Robert. Pues ese es el tamaño de la mirada que se necesita tener. Están hablando nuestros panelistas de cambio en el chip, no solamente implementación de políticas públicas, sino un cambio en la mirada de la política. Y en este sentido, entonces, tenemos varias preguntas. Agradecemos a la gente que nos está viendo en los distintos medios y les queremos hacer lectura de algunos. Dice, acabo de ver una noticia que me impactó mucho, dice David Miguel, es acerca del Ártico que está subiendo la temperatura, es algo preocupante porque provoca que sube el nivel del mar y provoca inundaciones, nos dice, muy preocupante. Juan Vega dice, hablan de la afectación del medio ambiente y cómo solucionar este problema. Entonces, ahorita sigo leyendo las demás, pero hay un tema entonces hay muchos intereses en la contaminación, hay muchos intereses en la economía dependiente del petróleo. No se va a dar ese cambio hasta que los gobiernos no pongan un pie. Con esto lo que quiero preguntarles es ahora cuál es el papel específico que los gobiernos deben jugar para, dentro de estos múltiples actores, cuál es el papel que el gobierno debe jugar a sus distintos niveles. Gema, directora de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República. Por favor, cuéntanos. Gracias. Bueno, pues definitivamente el papel más importante del gobierno en sus tres niveles, pero principalmente el federal, debería, porque así lo voy a decir, debería ser la creación de incentivos para las inversiones y proyectos que cuidan nuestra salud, y esto tiene que ver directamente en energías renovables, en agricultura sostenible, ¿no? También es un tema de seguridad alimentaria, empezar a cambiar nuestros modelos totalmente de producción. Pues ahora sí que invertir para proteger el agua vital que necesitamos para subsistir,
¿no? Tenemos muchos conflictos, empezando en México una crisis hídrica sin precedentes, ¿no? En los años 80 tendríamos 15 mil litros, ¿no? Per cápita, ahorita son 3,000, ¿no? Al año, entonces se ha reducido la cantidad de agua, la reserva que existe a nivel nacional. Entonces creo que hay datos muy duros que nos dicen que necesitamos actuar, ¿no? Pero se sigue viendo al medio ambiente de manera sectorizada. Yo quiero mencionar, lo que estamos haciendo aquí en la oficina es precisamente transversalizar al sector ambiental. Creo que es una estrategia muy importante. Por ejemplo, el Global Environmental Fund en México ha venido dando recursos a la Secretaría de Medio Ambiente. Es la primera vez que nosotros logramos, de la mano con la Secretaría de Agricultura, que el GEF dé recursos a esta dependencia y no a la Semarnat. Hablando con Semarnat, les dijimos, creemos que es indispensable empezar a transversalizar los proyectos y los recursos con las diversas dependencias que ayuden a la conservación, a la producción y precisamente a proteger la biodiversidad. Y estamos haciendo muchas otras alianzas con fondos privados, con innovación, con inteligencia artificial, para precisamente proteger nuestras áreas naturales protegidas, ¿no? Las ANPs, que estamos viendo que pueden afectarse por la reducción del presupuesto. Nosotros estamos empujando con Hacienda y con el Congreso que justo no se reduzca, porque es para nuestra salud, para nuestro presente y para garantizar un futuro menos complejo. Las áreas naturales protegidas nos ayudan a mitigar los efectos de la crisis climática, ¿no? Pero, insisto, para nosotros esto es muy comprensible. Al mismo tiempo estamos trabajando en una narrativa que el ciudadano de a pie nos ayude a exigirle a gobiernos federales, estatales y municipales que esto significa sus... En esta oficina, trabajando directamente con los gobiernos locales. Ahorita los 32 estados en México tienen consejos estatales de la Agenda 2030. De los 32, 21 tienen planes estatales de desarrollo, que ahorita no se ve su efecto, pero ya los tienen muy estipulados con asignaciones directas a su presupuesto para hacer énfasis en los ODS de la Agenda 2030, incluyendo, por supuesto, los ODS ambientales. Entonces, todo esto obviamente se va a ver reflejado en el mediano y largo plazo. Nos gustaría que fueran las acciones más contundentes, ¿no? Hay proyectos muy específicos, como el que les acabo de decir del GEF, de conservación y producción, $10 millones para una zona, una región de México. Estamos trabajando de la mano también para llevar luz en la Alianza 7.1 a comunidades donde no llega la electrificación, y lo estamos haciendo de la mano con Semarnat, ¿sí? Y muchos otros proyectos que tienen que ver con electrificación, energía eléctrica en coches de carga pesada, vehículos de carga pesada, y transporte público en algunas ciudades del país. Entonces, nosotros seguimos muy enfocados en impulsar proyectos que sí son viables, que, como dice Robert, no sea retórica, sino que se aterricen, que sean estructurados, que generen inversión, y de acuerdo 100% que los cobeneficios nos van a ayudar a implementar los ODS en lo local. Ahí están muy claros cómo generan empleos, cómo aumentan la economía, cómo generan oportunidades para todos y todas. Entonces, eso es lo que podría resumirte de tu pregunta. Muchas gracias, Gemma. Pues es una tarea grande que implica la coordinación desde la punta hasta la base de los gobiernos locales. Entonces, combina el trabajo de regulación y observación, pero también con el de educación de los propios funcionarios públicos y de incidir en las agendas locales. Gracias por ese panorama tan completo, Gemma. En Estados Unidos, Robert, ¿qué es lo que el gobierno debe hacer, debería estar haciendo para caminar en esta ruta? Pues todo, ¿no? O sea, no puedes escoger una parte del elefante, sino el elefante en general necesita, hay que agarrarlo y cambiar su ruta, ¿no? Porque si le agarras la uña del pie, pues muy bien, pero es la uña del pie, del elefante además. Em, pues hay muchas cosas que el gobierno, si estamos hablando del gobierno federal,
necesita hacer en cuanto a los estándares de eficiencia automovilística, ¿no? Los estándares de emisiones de metano, cosa que muchas veces se ignora en las discusiones sobre los gases invernaderos, porque normalmente hablamos del carbono, ¿cómo se llama? Dióxido. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, pero el metano es súper importante y en la industria, la explotación y la procesamiento de gas natural, sobre todo, las fugas del gas natural son súper importantes. Una investigación reciente encontró que 3.7% del gas natural que explotado en Estados Unidos se fuga a la atmósfera. Y eso básicamente borra de un solo los efectos buenos de quitar o de no usar el carbón, de cambiar al carbón. Las fugas. Entonces, si no agarramos directamente ese problema, realmente hay muchas otras cosas que hacemos que son buenos, pero los efectos buenos se pueden borrar. También hay que decir, porque hay muchos, yo creo, de la gente en esta audiencia, de este público, que serán activistas, que tal vez preguntarían, bueno, pero la industria petrolera es base de nuestra economía. Y el tema controvertido del fracking. ¿Qué vamos a hacer? Que es muy controvertido en Estados Unidos, también en México. ¿Qué estamos haciendo si todavía seguimos adictos a esas industrias y esos procesos? Yo personalmente veo el fracking como una especie de distracción, porque realmente el problema central es el uso en general, el consumo, no solamente producción, sino el consumo por parte de todos nosotros, yo incluso, ustedes incluso, de estos combustibles y en las fugas también. Entonces, ¿qué hacemos si no cambiamos las formas de explotación, de refinamiento de estos combustibles? Y cómo vamos a cambiar nuestras economías para incentivar el transporte limpio, eléctrico, el uso de electricidad en todo, la electrificación de la economía, ¿no? Estas son transformaciones enormes, ¿no? Y por mucho que nos distraigamos en la cuestión de, que el fracking, vamos, hay temas muy serios donde tenemos que cambiar la economía, nuestras vidas concretamente. Y el gobierno federal de Estados Unidos y los gobiernos estatales de Estados Unidos tienen un papel muy fuerte para jugar, ¿no? En estos cambios, en cambiar este juego de decisiones, este juego el conjunto de efectos económicos y toda la estructura económica de la cual vivimos nosotros. Muchas gracias. Son 7:42. Queremos aprovechar estos 60 minutos para que sean breves, para que usted en estos 60 minutos pueda ayudar a cambiar el chip
de la historia de las relaciones México-Estados Unidos. Como lo estamos discutiendo aquí, México-Estados Unidos somos mucho más que esa historia de yanquis contra mexicanos debajo de un árbol en un nopal o rivales, sino somos una casa común y tenemos que pensar estratégicamente hacia el futuro. Y aquí estamos con Robert y con Gemma Santana tratando de pensar de manera estratégica. Robert, te hago una pregunta que aprovechando que alguien la acaba de lanzar. Dice en la campaña electoral Gavin Newsom, mucha gente se le acercó a hablar sobre agricultura regenerativa y restauración ecológica. ¿Sabes si está haciendo algo al respecto o si hay alguna acción a este respecto? Pues la verdad, yo no sé. Eso no es mi área de investigación. Muy bien. Y hay otra pregunta que nos hace otro espectador que nos dice, ¿existe una conexión entre el daño al ecosistema producto del cambio climático y el aumento de la migración de lugares como Centroamérica? Y si esto es así, ¿cuáles son las implicaciones de la migración por cambio climático y qué podemos hacer al respecto? Cualquiera de los dos que quiera contestarnos. Gemma, por favor. ¿Qué estamos haciendo con relación al cambio climático en México? No, la pregunta es si existe una relación, el público nos pregunta si existe una relación entre la afectación al cambio climático y el aumento de la migración de Centroamérica. Ya, por supuesto. Pues miren, hay muchos ejemplos ya en El Salvador y Guatemala de que hay tierras que están, pues ahora sí que sin servir, ¿no? Que ya no están siendo fértiles para su producción. Muchas de las migraciones tienen que ver con campesinos, con personas que se dedicaban al 100% a la producción de alimentos, ¿no? A la siembra. Y como ya no están funcionando sus tierras, están buscando migrar. También hay muchas zonas en las ahora sí que los niveles del mar en Tabasco, de 17 municipios, 14, aunque no es Centroamérica, pero les estoy dando un ejemplo de aquí de México, 14 municipios que están justo en la costa, pues están con sus costas erosionadas, ¿no? Entonces sí, es muy delicado. Toda la crisis climática tiene que ver, bueno, es bien la gran migración que vamos a vivir de aquí a los próximos 10, 15 años va a tener que ver con la crisis climática, desafortunadamente. Si esto no lo comprendemos así y seguimos nada más invirtiendo recursos en economía tradicional y en derechos humanos sin incluir el ODS 13 de Acción por el Clima, por ejemplo, y de igualdad de género, que son dos de los ODS aceleradores a los que nos necesitamos enfocar en México, pues va a ser muy difícil avanzar. Vamos a avanzar un paso y vamos a retroceder 3. Entonces, justo lo que dice Robert pues tienes que empezar con todo el paquete, porque si empiezas con la uña, con el pie del elefante, pues sabes que todo el esfuerzo que tú hagas en el tiempo que tú hagas se va a desvanecer. Entonces, el reto es mayúsculo, mayúsculo. Y para lograrlo, pues necesitamos ser muy claros en los efectos. Quiero dar un último dato. En México hay ya de 10 a 12 millones este año, se estiman, de nuevos pobres. 1 millón de desempleos. Son efectos catastróficos para el país y para el medio ambiente. Porque aquí llega la disyuntiva. Estamos buscando una recuperación sostenible, pero ¿será posible cuando está la emergencia de conservar empleos, de crearlos y de ayudar a muchas comunidades? ¿Cómo le vamos a hacer para evitar los efectos que genera esta pobreza en cascada? Pues necesitamos que 100% exista la voluntad de escuchar de los grandes líderes nacionales, de todos los sectores del país, para hacer una transformación profunda que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, porque tiene que ver con nuestra salud. Muchas gracias, Emma. Rob, ¿cuál es tu perspectiva del impacto del cambio climático en otras regiones del mundo que termina impactando en una crisis en Estados Unidos o alrededor del globo? La crisis que se nos viene, pues. Pues obvio, es internacional y nuestro presidente aquí
rechazado completamente el Tratado de París y se supone que Biden volvería a entrar al Tratado de París y a otros tratados también, muchos otros tratados que ha echado a los cuatro vientos también. Y pues sí, es obvio, hay un contexto internacional que implica un poco de pérdida de soberanía para todos, ¿no? Si vamos a trabajar en conjunto como naciones, la soberanía un poquito tiene que suavizarse. Pero vamos, yo quisiera patear la pelota un poco a Sí. Gemma y hacerte una pregunta, Gemma, sí. Porque yo no conozco muy de cerca la política climática doméstica de México. En Estados Unidos, sobre todo en California, más o menos se entiende, o por lo menos en el Partido Demócrata, se entiende los cobeneficios, las alianzas, la idea de trabajos verdes, la idea de hacerlo debido en cuanto al clima puede ser bueno para la economía y para la sociedad en general. Ahora, tiene sus matices, porque si eso comienza a afectar las economías regionales petroleras, como Texas, como hasta Pennsylvania, Ohio, otros estados, entonces sí habría un efecto, un boomerang político fuerte, y ni Biden quiere tocar eso. Pero en México, Gemma, ¿cómo se entiende popularmente la política de este cambio verde? ¿Es realmente, se entiende como algo como de las élites o no? No, no, no. Yo creo que hay varios grupos de comunidades indígenas del sureste, justo de las comunidades históricamente olvidadas que comenta nuestro presidente, que sí protegen el medio ambiente y les preocupa el medio ambiente. Hay otras zonas que por lo rural son las zonas conurbadas, de que están en temas de pobreza relativa o extrema en las ciudades, que pues no les interesa el medio ambiente porque se fueron de su pueblo, de su comunidad muy pequeños, o sus padres se fueron a buscarse un ingreso mayor a las ciudades, y entonces se perdió esa pertenencia a la naturaleza, a los ecosistemas. Entonces, cada vez pues, las ciudades a nivel mundial están creciendo y desafortunadamente no están creciendo con relación a una sostenibilidad, ¿no? Que es lo que sería lo ideal. Sin embargo, pues la urgencia de ganarse recursos, de comer, de sobrevivir, pues va a anteponer cualquier iniciativa de mediano y largo plazo ambiental, desafortunadamente. Yo creo que la visión hacia afuera de este gobierno es que este gobierno está recortando muchos recursos al sector ambiental, que se está priorizando al petróleo, como lo hace también su presidente. Y yo creo que es nada más cuestión de tiempo que nos demos cuenta como gobierno de que una verdadera transformación tiene que invertir al medio ambiente, tiene que hacer énfasis en la salud. Esto tiene que ver con la salud de nosotros y de garantizar el futuro de las siguientes generaciones, del presente y el futuro de las siguientes generaciones. Nosotros tenemos un documento que hicimos con la cooperación alemana, de la mano con varios aliados, sobre cobeneficios, y hablamos de todos los empleos que se podrían generar si invertimos en proyectos basados en la naturaleza. Hablamos de cómo se crecería la economía, se generarían empleos y cuidaríamos la salud. Ahí están las evidencias. Pero repito, parece ser que las evidencias no son suficientes. Parece ser que necesitamos empezar
a entender que el lenguaje que necesitamos hablar tiene que ser más popular, tiene que ser todavía más a ras de calle, para que entonces seamos muchos mexicanos los que hablemos de la relevancia de este tema que es precisamente para nuestro futuro. Entonces, lo digo abiertamente, yo entiendo y estoy a favor de la política social de nuestro gobierno, de priorizar a la gente más pobre, no dejar a nadie atrás, es la frase de esta hoja de ruta de la Agenda 2030, pero es indispensable una visión sistémica, una visión integral. Y por eso estamos aquí, ¿no? Platicando de esto en estas conversaciones. Muchas gracias. En la última parte, Rob, sé que la plática se está poniendo buena, pero nuestro público binacional también ya se entusiasmó y quisiera leerles unas cuantas preguntas más, porque hay más de 240 personas participando, hablando y haciendo preguntas. No tienen que responderlas, voy a hacer un paseo por ellas y de ahí ya ustedes retoman. Nos dice familia Ramírez, ¿el fracking es un daño serio? Alguien más nos dice, claro que es un daño. En Estados Unidos está prohibido hacer esto cerca de poblaciones y en México se supone que está prohibido en cualquier lugar, pero aquí les vale. Dice, lo que se debe eliminar son las industrias chatarras. Alguien más nos dice, eso hace mucho daño. A los únicos que beneficia es a los dueños. Alguien más dice, Estados Unidos no es amigo de nadie y menos de México. Si queremos esos cambios, debemos librarnos del yugo yanqui y su sistema capitalista, nos dice alguien más. Alguien más nos dice, el problema es el sistema económico. Ahí está la raíz del problema. Alguien más dice, México tiene un rezago energético de varias décadas. ¿Cómo podemos afrontar la necesidad de producir energías limpias si ni siquiera nos damos abasto con las sucias? Alguien más nos pregunta, Benito Martínez, esos pobres y nuevos pobres los genera el sistema capitalista yanqui. Space Debray nos dice, de acuerdo, no es posible el capitalismo consciente. Eris es porque el sustento familiar es lo primero. Y gracias a mi huerto tengo comida, se lo recomiendo. Y así hay muchos comentarios en YouTube, pero también aquí en Zoom nos dicen un espectador, felicito a Gema por su voluntad y ganas pro México, está basando su economía en petróleo claramente, pero México está basando su economía en petróleo claramente y no hay una apuesta a renovables. El Tren Maya funcionará primariamente con diésel. Y tristemente el presidente, su visión es hacia el petróleo, gran parte del presupuesto de egreso de la federación fue a Pemex. ¿Cómo podemos con esta visión empatar las ODS? Y alguien más nos dice, Lilia Vázquez nos dice, ¿cómo lograr cambios verdaderos y duraderos en materia de medio ambiente con gobiernos que tienen un periodo de duración y cada cambio de gestión es un cambio de proyecto y de políticas? Muchos proyectos a largo plazo quedan truncados. Dice finalmente Leopoldo, el abandono del sector ambiental no es nuevo. Desde Fox se inició la visión de entorno como negocio. Hay quienes están protestando y no conocen la historia. No les conviene. Y Oscar dice, hay que desprogramar nuestra forma de pensar para poder hacer el cambio. Y Dolores dice, los programas de bienestar ya han empezado y recuperan la cultura de las regiones y no están empleando transgénicos y formas propias de reorganización. Ahí se los dejo. Adelante, Robert, por favor, querías comentarle algo a Gema, querías contestar algo de la discusión que se está dando en redes. Adelante, por donde quieras. Bueno, nada más quería decir que si se supone que un gobierno de transición democrática en Estados Unidos tomaría un proyecto, un programa de crecimiento verde, ¿no? Eso debe incluir un programa muy fuerte del tipo de proyectos incluidos en Frontera 2020 y también en el famoso NatBank de hace años. El tipo de proyectos para aire, agua, clima, co-beneficios en ambos lados de la frontera, beneficiando a los sectores populares y a las economías locales, ¿no? Esos deben
cambiarse de pequeñitos a muy grandes, ¿no? Y, por ejemplo, ahora Frontera 2020 da menos de $1 millón de donaciones al año para este tipo de proyectos. Es pequeñito, ¿no? Son uñas de elefantes. Debe ser miles de millones para ambos lados de la frontera. Y eso también no es solamente bueno para el clima, para el agua, para el aire, sino para tejer alianzas binacionales, cruzando fronteras, ¿no? Uniendo empresa privada, uniendo sectores populares, uniendo sindicatos, ¿no? Y todo eso es necesario para que realmente haya un movimiento a gran escala en ambos lados para rescatar nuestra economía en el futuro para nuestros hijos, ¿no? Gracias, Robert. Gemma, adelante, por favor, con tu intervención de Gracias. cierre. Dinos. Sí, gracias, gracias. Sí, justo me están llamando, por eso a veces me tengo que salir de la cámara porque lo estoy haciendo con mi celular y me están marcando. Entonces, o justo ahorita entro a otra reunión, pero se me hace muy relevante la plática con Robert y de este evento. Es una conversación muy profunda, de mucho más tiempo. Gracias por todos los comentarios. Sí tenemos grandes retos y yo quiero ser muy clara al respecto. Yo creo que un verdadero cambio y un impulso al sector ambiental, a la sostenibilidad, no va a ocurrir en el corto plazo, porque las generaciones actuales, y lo tengo que decir, las que están en el poder, todavía no interiorizan la urgencia. Y yo creo que nos necesitamos preparar e invertir en la resiliencia y en la adaptación. Mitigación también de la crisis climática. Yo donde he visto que hemos tenido muchos resultados es en lo local, con los estados. Hay estados ejemplo en México en materia climática, como Yucatán, como Oaxaca, como Jalisco. Son unos de los estados, Colima también, que están implementando acciones muy concretas de mitigación, adaptación y de resiliencia a la crisis climática. Entonces yo creo que la apuesta que nosotros estamos haciendo desde esta oficina es el trabajo coordinado con los estados y con los municipios. No estamos dejando de lado el impulso con la Administración Pública Federal. Pedimos que la APF encargada del tema de energía y de la crisis climática se sume a una visión urgente para la salud de los mexicanos. Esto tiene que ver más allá de inversiones, de intereses. Esto tiene que ver con la salud. Traduzcamos esto con la salud y con la economía, por lo tanto, pero primero la salud. Hay una ley de cambio climático en México, ya la tenemos, nada más hay que aplicarla, hay que implementarla. Es muy importante, ¿no? Tenemos ya los índices muy claros también para México. Tenemos un compromiso no nada más con la Agenda 2030, sino con el Acuerdo de París. Sé que el presidente Trump se salió. Es una verdadera lástima, pero esto es muy importante para la subsistencia de la humanidad. No se entiende así, insisto, con todos los datos, por eso pienso que los resultados los vamos a tener en la siguiente generación que tome el poder de ambas naciones. Muchísimas gracias. El panorama es complejo en materia medioambiental, pero aquí estamos y aquí están ustedes, afortunados nosotros de tenerlos, haciendo el esfuerzo para repensar cómo navegar en el caos y cómo tratar de invertir en el futuro cuando mucha de nuestra sociedad todavía está en el pasado. No miramos los impactos que ha tenido nuestra forma de vida hasta el día de hoy y lo que puede traer hacia el futuro. Siempre aquí en el cierre de un conversatorio binacional nos gusta decir qué podemos hacer y qué puede hacer, cuál es el llamado a la acción para la gente. Y aquí lo que nos gustaría decirle, México hizo ya una parte importante con su movilización cívico-electoral en los años pasados y ahora usted aquí en los Estados Unidos tiene que hacer su parte. Hay que movilizarse en noviembre porque la agenda climática está de por medio, está en juego y es importante que ese sea el principal llamado a la acción, a que ejerza su voto, ejerza su poder ciudadano, latino,
en voto, que tenga todo preparado para poder ejercer su voto y hacer sentir el voto latino en estas elecciones. Robert, algo que quieras decir de cierre. Pues no, muchas gracias. Tenemos mucho reto, un enorme reto ante todos nosotros, pero pues vuelvo. Yo tengo un hijo de 10 años. Muchos aquí tienen hijos o tendrán hijos y realmente es el futuro de todos nosotros, ¿no? Así es. Ojalá que asumamos ese reto histórico. La responsabilidad de transformar el chip. Muchísimas gracias, Robert. Los invitamos, le agradecemos a toda la gente que nos vio. Dentro de 8 días, como el segundo panel de Viejos Vecinos Nuevo Diálogo, tendremos un nuevo diálogo binacional. Ahora vamos a hablar con este nuevo webinar que se llama El mal gobierno de Donald Trump y el voto latino en los Estados Unidos en 2020. Va a estar con nosotros Héctor Sánchez, director ejecutivo de Mi Familia Vota, Miguel Bazáñez, ex embajador de México en los Estados Unidos, y Leticia Calderón, quien es especialista en el voto de los mexicanos en el exterior. Dentro de 8 días vamos a entrarle con mucho filo a la discusión y a la reflexión sobre lo que se nos viene encima. En el cambio climático, hoy pensamos en la crisis que se nos viene y creo que en general reconocimos junto con los panelistas que la crisis ya está aquí y que lo importante es hacer de la política ambiental una prioridad de todos, del sector privado, público, del gobierno, de las masas y también en casa, en lo individual, combinar todas esas esferas y, como dijo Robert, con eso me quedo, agarrar el elefante completo, no una parte. Muchas gracias. Gracias a Global Exchange y gracias por permitirme moderar este diálogo. Gracias. Adiós, adelante.